viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Hemos venido desarrollando, hasta donde el Señor nos ha permitido los miércoles, el tema de, ¿cómo era el título? Identificado en Jesucristo. Y el último segmento que se abordó es el de la madurez espiritual. Y todos los aspectos que nosotros hagamos como creyentes, siguiendo la voluntad de Dios, siendo obedientes a lo que Dios dice, necesariamente debe reflejarse en la madurez que alcancemos. Y la madurez que alcanzamos se debe evidenciar con el comportamiento, con la conducta que nosotros llevemos a cabo. Amén. Amén. Necesariamente se debe ver. Uno suele decir, esta persona es inmadura, ¿cierto? ¿Por qué lo dice uno? Por su conducta, por sus respuestas, por su forma de ser. O uno dice, qué muchacho tan maduro para tan poca edad que tiene, ¿verdad? Por lo mismo. Eso que uno suele calificar tan rápidamente en la cotidianidad, al interior de la iglesia también se da entre hermanos. Porque es inevitable mostrar el nivel espiritual en que estamos. Uno lo evidencia. Uno lo evidencia y de lejos, hermano. Por múltiples razones. Por múltiples razones. Y hay un aspecto, me excusan, tengo todavía un poquito de problema con la garganta. Hay un aspecto que es esencial en el propósito de madurar. Son muchos los tópicos que hemos abordado y que uno puede abordar, pero hay uno que es esencial. Hay un aspecto que si nosotros no lo abordamos, no lo desarrollamos, vamos a quedar aislados prácticamente. Nos vamos a estancar y el propósito no es estancarnos. Amén. Porque Dios no quiere creyentes estancados. Dios no quiere hijos e hijas que estén patinando en el mismo lugar, ¿me explico? Porque Dios nos llama a no a estar patinando, sino a estar avanzando. Y para que podamos madurar en ese propósito de Dios, siguiendo el propósito de Dios, es necesario estudiar la palabra de Dios. Hermano, no se madura sin estudiar la palabra de Dios. Hay varias maneras de estudiar la palabra de Dios. Obvio, yo puedo estudiar la palabra de Dios por mi cuenta. Es válido. Yo estudio la palabra de Dios en la medida que soy juicioso y voy al servicio y tomo apuntes. Es una sana recomendación. Cuando vengan al servicio, acostúmbrense a tener un cuadrito y servicio, prédica, domingo tal, predicó Pepito Pérez, tema tal, versículo base tal, y anoten las ideas principales que quedan de allí. Entre semana igual. Cuando hay una charla acá, una actividad de jóvenes, anoten. Todo va a generar una enseñanza, hermano. Pero no lo dejen solo anotado. El ejercicio es enriquecedor cuando esas notas uno después va con calma, tomándose un tinto, o por ejemplo el caso aquí los chicos que están recién casados conversando, hay como esposos. A ver, mamita, ¿cómo le dice Jonathan a ella? ¿Mamita? Princesa, mamita, hermosa, linda. Mira, yo noté eso. ¿Qué anotaste tú de lo que escuchamos ayer o el domingo anterior? Y tomándose un título, intercambio de opinión. Ay, mira, a mí me pareció eso. Yo vi esto, mira, es que la palabra dice que... Y 10, 20, 30 minutos, una hora de estudio entre los dos, enriquece. ¿Quién dice amén? Amén. Y si uno está solo, también vale. Uno se sienta un rato y estudia esas notas, revisa uno nuevamente y recuerda lo que escuchó. Y si tiene la oportunidad de contar con la grabación de la prédica, si la tiene a su disposición, vuelva a escucharla.
Eso ayuda a estudiar la palabra. También ayuda a estudiar la palabra cuando hacemos parte, por ejemplo, del instituto bíblico. O sea, si se es asistente solamente, perfecto, asista. Igual tome notas, ¿verdad? Si se es estudiante, con mayor razón, porque ya hay una exigencia como estudiante y va a necesitar estudiar, repasar, hacer trabajos, etc. Todo eso vale. Muchas maneras de estudiar la palabra de Dios. Pero para estudiar la palabra de Dios, la misma Escritura establece un parámetro esencial para estudiarla. Vamos a Esdras 7:10. A ver. Esdras 7:10, a ver dónde lo encuentro. En mi Biblia está Esdras, hermano. Antes de Nehemías, ¿cierto? Después de Isaías, ¿cierto, mami? ¿No? Después de Crónica. Después de Crónica. Ah, vale. No, yo lo pregunté, fue a propósito para ver si de pronto estaba ubicada, ¿no? Porque eso son estrategias de maestros. Uno pregunta equivocadamente para ver cómo reacciona la gente. Entonces ya está ubicada. Bueno, Esdras 7:10. Y dice la escritura en Esdras 7:10, así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ojo, vuelvo a leerlo, búscalo en otra versión, mi amor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. La palabra inquirir quiere decir investigar, escudriñar. Amén. Esa es la palabra inquirir. O sea, que no solamente se quedaba con lo superficial, sino iba más allá. Estudiaba la palabra, investigaba la palabra, contaba con recursos adicionales para estudiar la palabra, preguntaba si tenía dudas, etcétera, etcétera. Para cumplirla. A mí me está diciendo aquí esto algo sumamente esencial. Esdras estudiaba la palabra inicialmente para vivirla. ¿No escuché un amén? Amén. Para cumplirla es para vivirla. O sea que cuando nosotros estudiamos la palabra, la inquirimos, la investigamos, sabemos más de ella y dejamos obrar al Espíritu Santo, no es para tener un conocimiento y llegar a algún lugar a expresar tanto que sabemos, sino inicialmente para vivirla, porque ahí dice para cumplirla. Y para enseñar. Esto me está diciendo un segundo elemento esencial. Hermano, hermana. Como un punto de honestidad, de integridad, de ética cristiana, inicialmente. Pero en segunda instancia como un principio de responsabilidad espiritual. Y en tercer término, por temor reverente a Dios, no te atrevas a enseñar lo que tú no estás viviendo. Amén. 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 Eso lo está diciendo acá. ¿Cómo dice en la otra versión, mi amor? En Nueva Traducción Viviente. Esdras 7:10. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. O sea que para Esdras era claro que él iba a enseñar, porque tenía ese llamado sacerdotal de enseñanza, pero él iba a enseñar, pero primero para enseñar, él no se quedaba con enseñar un conocimiento, él iba a enseñar una vivencia. Y el evangelio es una vivencia. Y la vivencia responde a una guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, hay niveles de enseñanza, porque la misma Escritura nos enseña que Jesucristo constituyó el ministerio del maestro, ¿verdad? Pero también la Escritura nos enseña que Dios da el don de la enseñanza. Y el don de la enseñanza está en el grupo de los 7 dones de servicios.
del ministerio de ayudas. ¿Qué otros nombres tiene, mami? Ministerio de ayudas. Dones motivacionales, dones de servicio. Son 7, uno de ellos es enseñanza. Pero esa enseñanza se caracteriza y se diferencia sustancialmente del don ministerial del maestro, en que esta enseñanza está hablando de transmitir la vivencia del evangelio, de acuerdo a Esdras 7:10. Lo que creemos, lo vivimos, y porque lo vivimos, lo enseñamos inicialmente con nuestro testimonio de vida. Hermano, nosotros enseñamos con lo que vivimos día a día, con lo que hacemos. Ojo con eso. Nosotros, todos nosotros como creyentes, enseñamos con lo que hablamos en cualquier lugar sin estar hablando de la Biblia, ojo. En el campo laboral. Verbo y gracia, voy a tomar como ejemplo a Juanito, ¿me permite, Juanito? Su merced está trabajando con el carro, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Juanito toma un servicio, ¿cierto? Y lleva a unas personas de un lugar a otro, obvio. Imagínese que Juanito tiene de pronto en el carro una calcomanía de un pececito. Entonces allá los pasajeros dicen, es cristiano. ¿Cierto que sí? Pueden pensar así, ¿sí o no? Pero escuchan a Juanito que recibe una llamada y Juanito contesta con un getabulario o un vocabulario que si con esa misma boca se envenena. Me estoy explicando, perdónenme que hablo así, es para graficarlo. ¿Qué pensarán todos los que van allí de pasajeros? Oiga, este es cristiano, pero mire cómo habla. Bueno, y así no sean vulgaridades, pero hablan unos términos desobligantes, descorteses, que descalifican, o morbosos, de doble sentido. ¿Me estoy explicando? Que no corresponde para nada al lenguaje de bendición de un creyente. ¿Me estoy explicando? ¿Qué está enseñando él entonces ahí con su conducta verbal de lo que está hablando? Un pésimo testimonio. No está enseñando. Pero en cambio, si Juanito en esa llamada contesta, ejemplo, hermano Daniel, buenas tardes, el Señor le bendice, hermano, cuánto gusto saludarlo. ¿Cómo va, hermano? Ah, qué bien, hermano. Sí, aquí trabajando, transportando unas personas. ¿Cómo va ya en su iglesia, hermano? ¿Cómo están las cosas por ahí con la congregación? Ah, sí, hermano, claro, con mucho gusto. Yo averiguo, le paso el dato. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta la próxima. A propósito, ¿cuándo me acompaña a la casa a tomar tinto, hermano Daniel? Bueno, hermano, que el Señor le bendiga. Saludos por la casa. ¿Qué piensan los que van atrás? ¿Es diferente lo que queda allí? ¿Es diferente la enseñanza? O sea que con nuestro ejemplo de vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, estamos enseñando. ¿Quién dice amén? Amén. Ahí empieza la enseñanza. Porque estamos viviendo el evangelio. Y eso es una clara respuesta al grado de madurez que tenemos. Otro ejemplo. Ahora voy a tomar como referencia a Jonathan. ¿Me permite? Claro. Bueno, Jonathan. Entonces Jonathan está en la oficina. Jonathan tiene una bendición que está de alguna manera alrededor de él. Hay creyentes, ¿verdad? Uno que otro, pero hay creyentes, ¿cierto? Pero también hay gente que no es creyente. Bueno, pero hay un ambiente un poquito más propicio a la fe que a la no fe, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Ok, bueno. Pero Jonathan recibe una llamada. Alguien lo llama. Y entonces Jonathan contesta, vamos a poner como ejemplo que Daniel llama. Hermano Daniel, buenos días. Aquí, hermano, pasándola, pero usted no tiene la culpa, hermano. Y al otro lado, ¿qué pasa, hermano? No, hermano, aquí con un poco de problema, y además en la casa ya me sacó la piedra mi mujer, hermano, yo no sé qué le pasa. Pero Jonathan, tranquilo. No, hermano, es que Dios a veces como que se olvida de uno, hermano, y eso no. Qué vaina, hermano, eso no. Y hay gente que lo está escuchando alrededor. Oiga, ¿y este muchacho es el que predica ahí en Madrid? Le pregunto a uno, él me dijo que había predicado en Madrid. Y esa es la manera, esa es la forma como él, esa es la fe de él. Así habla. ¿Qué enseñó? Me estoy explicando. Y Jonathan puede tener dificultades.
Pero si él contesta, hermano Daniel, qué gusto saludarlo, ¿cómo va? No, hermano, gracias al Señor aquí está trabajando, hermano. Y en la casa, no, bien, todo bien, gracias a Dios, mi esposita bien. Así por la mañana le había dicho algo feo. No, ella todo lo más de bien, toda quería. Esa mañana me dio un titico, lo más de con sal, pero estaba rico, hermano. ¿No es diferente la manera de transmitir un mensaje? Y la gente lo está observando, la gente lo está escuchando. Aquí fíjese que la cotidianidad de todos nos permite enseñar bien o enseñar mal. El otro día, en la campaña de evangelización que se estaba haciendo en La Gloria, mi esposa vivió una experiencia. Estaban compartiendo a alguien, y esta persona, palabras más, para no hacer largo el testimonio, simple y llanamente se resumió diciendo: yo no vuelvo a una iglesia cristiana. Yo no vuelvo a una iglesia cristiana porque esos cristianos, no, terribles. Mi familia, toda mi familia es cristiana. Pero eso no, por allá no vuelvo yo. Es mentira, un poco de cosas, ¿cierto? ¿Cómo queda el corazón de alguien que escucha a una persona que se denomina cristiano, pero dice que no vuelve a una iglesia cristiana porque su familia que es cristiana se porta mal y es pésimo testimonio? A ver, ¿qué enseñar? Los hechos de la vida, y que todos nosotros conocemos en cantidad de testimonios, directa o indirectamente, nos dice que nuestra conducta habla, enseña. Y es el primer elemento de enseñanza que tenemos. Es el más importante, de hecho. Pero es el que menos, al que menos se le pone atención. ¿Se han dado cuenta de eso? Es al que menos se le pone atención. En gran medida, hoy, en estas épocas, en las iglesias cristianas hay sillas vacías porque muchas personas que deberían estar acá sentadas no vienen argumentando el pésimo testimonio de otros creyentes, que no es una excusa válida ante Dios. Ojo, eso no es una excusa válida ante Dios, pero es un argumento que usa el enemigo de la justicia para sacar gente de las iglesias y afectar a otros para que no lleguen a la fe, porque el testimonio de alguien enseñó mal. Sin estudiar la palabra de Dios no hay manera de madurar. Pero Esdras me dice a mí que él investigaba, estudiaba para cumplirla y así poderla enseñar. Entonces, punto número 1, enseñamos la palabra si la cumplimos. Si la obedecemos, estamos enseñando la palabra. Ahora, pasamos al otro lado. ¿Por qué se debe estudiar la palabra? ¿Por qué? Hay un por qué y hay un para qué. El por qué nos liga con un origen, una demanda, de algún lugar viene el estudiar la palabra, con unas consecuencias, unos beneficios, o lo contrario, ¿verdad? Pero ¿por qué se debe estudiar la palabra? Vamos a Josué 1:8. Vamos a Josué 1:8. Y como que hoy me voy a quedar aquí por lo visto. Uy, santo Dios, y apenas estoy introduciendo el mensaje. Nos va a tocar vernos el otro mes, hermano. Nos va a tocar el otro mes. El otro mes seguir con esto, porque ya el otro mes es de 8 días, ¿no? Nos toca vernos en julio para seguir, hermano. No es que, mire, honestamente, yo no pensaba abordar este tema de esta forma. 1:8. Ni idea que iba a abordar este tema así. Josué 1:8. Josué 1:8. Yo sé que lo sabemos de memoria, pero leamos. Dice, ojo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Partamos de la primera palabra, nunca. ¿Qué es nunca? Necesitamos un diccionario de hebreo,
de griego, de la Real Academia Española de la Lengua. Necesitamos hablar 25 idiomas, ser titulados en no sé qué, para entender la palabra nunca. Eso quiere decir, siempre debe estar este libro contigo. Esta palabra contigo. Nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? Es pensar, reflexionar. Es coherente con lo que Esdras hacía. Escudriñar, estudiar, reflexionar. Amén. Para que guardes y hagas conforme lo que está en él, a todo lo que en él está escrito. Ojo, para vivir la palabra, para obedecerla. Vamos en coherencia con lo que escribió Esdras, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo echa por tierra toda la doctrina de la prosperidad que escuchamos habitualmente, ¿o no? Este solo versículo echa por tierra toda la doctrina de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero en la vida? ¿Quién dice amén? Amén. Obedece la palabra de Dios. Amén. Y tal vez no tengas en el banco un saldo con una cantidad de ceros a la derecha, pero te garantizo que tienes lo suficiente para vivir dignamente con la bendición de Dios. Amén. Y una consignación en el banco. Pero en el cielo sí tienes muchos bienes consignados, porque el Señor se deleita guardándote lo que es tuyo allá en el cielo. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora vamos al nuevo. Perdón, ¿cómo dice allí? ¿Lo buscaste? No. Bueno, tranquila. Mateo 4:4. Este sí búscalo, ¿no? Que creo que es lo mismo, pero. Mateo 4:4. Para confirmarlo en otra versión. Mateo 4:4. Dice Mateo 4:4, y todos lo sabemos. Él respondió y dijo, Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué se debe estudiar la palabra? La respuesta es, porque es una orden de Dios. Hermano, es una orden de Dios estudiar la palabra. Para ponerla por obra, para que te vaya bien en todo, para que sea de testimonio, para que se cumpla en ti lo que dice Mateo 5:16. ¿Cómo dice Mateo 5:16? No lo digas, mamita, espera a ver si se acuerdan. ¿Cómo dice Mateo 5:16? A ver. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo quería leer Mateo 4:4. ¿Cómo dice Mateo 4:4? Como decía en Reina Valera 60, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En PLA dice Mateo 4:4. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Amén. Clarísimo, hermano. Clarísimo. ¿Por qué necesitamos estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué se debe estudiar la palabra de Dios? Porque es una orden de Dios, hermano. O sea, fíjese que la introducción que hacíamos al mensaje se entiende mejor con lo que estamos diciendo ahorita. Y créame, yo también me meto en el grupo. Uno no es tan juicioso, hermano, que tome apuntes en los servicios, ¿o sí? Es muy poca la gente que tiene esa sana costumbre. Y del grupo de personas que toman apuntes, muy pocos son los que llegan a la casa a repasar y todo. Honestamente, hermano. Honestamente. Entonces, es importante, hermano. Atención. La palabra expresa la voluntad soberana de Dios para nosotros. ¿Amén o no amén? Amén. Siendo la fuente de toda respuesta requerida. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Porque hay respuesta a todo lo que necesitamos conocer. Hermano,
Si usted necesita una respuesta para algo, venga acá, a la palabra. Venga a la palabra. Voy a hacer una pregunta. Yo aquí en la congregación, cuando nos estábamos acá enseñando, yo le hice 2 o 3 veces la pregunta. Ahora lo vuelvo a preguntar. Levante la mano honestamente, con toda honestidad, siendo Dios por testigo, honestamente. Levante la mano quien se ha leído la Biblia completa. Quien se la ha leído completa, de tapa a tapa, completa. Ustedes solitos están dando la respuesta. Solitos. Es necesario estudiar toda la Escritura. Leerla toda, hermano. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 2:15, ¿qué dice? Segunda Timoteo 2:15. Sí, ¿cómo dice Segunda Timoteo 2:15? Léela, ¿cómo dice allí? Puede ser, sí. Segunda Timoteo 2:15, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña correctamente el mensaje verdadero. Amén. En Reina Valera dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pregunto. Me enseña, dice acá, correctamente. ¿Cómo vas a usar bien la palabra de verdad si no la has estudiado, si no la has ni siquiera leído? Le decimos a los chicos, ¿cómo te... Ahora voy a hacer otra pregunta. Y no lo tomen a mal, por favor, pero es necesario reflexionar. Levante la mano, honestamente, el que no tiene Biblia en la casa. El que no tiene Biblia, el que dice, hermano, yo no tengo Biblia. Ninguno. Levante la mano el que no tiene un celular, que no dice, no, yo no tengo un celular, entonces no. Conclusión, no hay excusa, hermano. Todos tienen Biblia, todos tienen un celular. O sea que no hay excusa para decir que no he podido leer la Escritura. Y no me salgan con el cuento que no tengo tiempo, que es que el trabajo, que no, hermano, es un compromiso personal, cada uno con Dios. Y cada uno se entenderá con el Señor, ¿verdad? Pero que se quede algo esta noche acá es necesario estudiar toda la Escritura. Empiece por leerla, hermano. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Vuelve a leer 2 Timoteo 2:15 en la TLA, creo que lo leíste, ¿cierto? Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Cómo vas a obedecer lo que tú no sabes? Estamos hablando que hay que obedecer la palabra, ¿cierto? Vivirla para poderla enseñar. ¿Cómo vas a vivir lo que tú ignoras? ¿Cómo vas a obedecer lo que tú desconoces? A ver, explíqueme en eso, yo no logro entender. Hay que obedecer a Dios, amén. Pero no sabes lo que Dios te está ordenando. No, que el pastor dijo, el pastor lo pudo haber dicho equivocadamente de pronto, porque tú ni siquiera has mirado en la Biblia si coincide lo que el pastor dice con lo que la Biblia enseña. ¿Me estoy explicando? Que es que en YouTube yo vi, en YouTube tú puedes ver muchas cosas, pero en la Biblia tú lo has corroborado. El Espíritu Santo te lo ha revelado. Por eso la iglesia cristiana se caracteriza porque cada creyente lleva su Biblia para que no trague entero. Cada uno debe tener su Biblia, sea en un celular, sea física, pero tiene la Biblia, tiene la libertad de leerla y tiene 2 o 3 versiones para enriquecer el entendimiento.
Por favor, entendamos. ¿Cómo vas a vivir un evangelio, una palabra que desconoces? Hermanos, que yo estudio Romanos y estudio las epístolas de Corintios y unas de Pablo no, hermano, es que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice una parte. No dice solo Romanos. No dice solo los evangelios. No dice solo el Nuevo Testamento. No dice que las cartas paulinas, no dice que solo Isaías, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todos necesitamos aprender, porque ignoramos la escritura. Ignoramos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí. No es porque me lo cuente la pastora Elizabeth, el pastor Daniel, el pastor Oscar. Es porque el Espíritu Santo me lo está diciendo aquí, directamente. No porque lo escuché en YouTube o porque el hermano me lo dijo. Es que yo lo estoy leyendo aquí y el Espíritu Santo me lo está hablando a mí. La escritura no se puede referenciar por copy-paste. ¿Qué te dijo a ti? Me sirve a mí. ¡No! Doctora, pregunto, y que la audiencia escuche. Si voy a tu consulta y me encuentras en un cuadro clínico determinado y me formulas, ok, yo sigo tu indicación, me tomo la medicación, etcétera, etcétera, y llega mañana a tu consulta y tú encuentras algo parecido, entonces Julián se me dice, Daniel, ¿qué le encontró la otra cosa? Deme su fórmula y yo me tomo lo mismo, sigo lo mismo. ¿Es válido? ¿Por qué? Pues peso, tamaño, eso cambia las dosis. Usted se ha dado cuenta que la gente se autoformula. ¿Qué toma usted para la cosa? Ah, yo me tomo lo mismo, hermano. Y uno, si ser médico, dice, espérese, hermano, pero ¿cómo así que se toma lo mismo? Me estaba comentando que a mi esposa, en referencia a alguien que dijo, voy a seguir la dieta de la doctora tal, ¿cierto? Yo le dije, pues espérate un momento, ¿cómo va a seguir ella la dieta de la doctora tal? A ver. Son dos personas muy diferentes, son condiciones muy diferentes, son cuadros clínicos muy diferentes. ¿Cómo va a seguir la dieta de la doctora tal? Es que a la doctora la funcionó. A la doctora puede haber funcionado, pero esa dieta es para ella. No puede ser la misma para... Pero es que es una dieta que mucha gente hace. Pero es que la doctora consultó a un médico para que le indicara esa dieta. Y esta niña va a copiarla porque a la doctora no funcionó. No es así. ¿Por qué, Pastor Daniel? Porque la relación con Dios es personal. La relación con el Señor es personal. Por eso el Espíritu Santo vive en ti y en mí. Y el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros diferente. Un propósito distinto es un plan perfecto. El ministerio pastoral nuestro es diferente al ministerio pastoral de Juanito. El ministerio pastoral nuestro es diferente al ministerio pastoral de Pastor Oscar. Diferentísimos. La manera de dirigir la iglesia aquí es distinta a cómo se dirige la gloria. Completamente diferente, hermano. Las situaciones de la gloria son diferentes a las situaciones de acá. Diferentísimas. Por eso el trato de Dios con cada uno es diferente. Aunque todos estaremos en el cielo bajo la misma gloria del Señor. Y el único camino se llama Jesucristo. Pero el mecanismo es diferente para cada uno. Y créame, hermano, que les debo hacer una exhortación en el nombre de Jesús. Porque ustedes son personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Y no es, hermano, no es admisible que llevando tanto tiempo en el Evangelio, con tantos años en el Evangelio, hoy digan que no se han leído toda la Escritura. Perdonen, entonces nosotros perdimos parte de nuestro tiempo, ¿no? Porque nosotros tantas veces que hemos dicho hay que leer la Escritura, hay que leer la Escritura, hay que leer la Escritura. ¿Qué pasa? Queda uno como, ¿qué pasa? Hay que leer la Escritura, hermano. Si no se lee la Escritura, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? El Espíritu Santo, ¿de dónde sacas si tú no tienes de la Escritura en ti?
¿De dónde saca qué es lo que usa el Espíritu Santo? La Escritura. ¿Cuál es la semilla viva? La Escritura. ¿Qué va a crecer en ti si no tienes semilla? Jonathan, hermano, usted va a terminar la carrera. Va a entrar a noveno, 10º semestre, ¿verdad? Octavo, bueno. Y ya no estoy adelantando, hermano. Gloria a Dios. Usted está en el 8º semestre, hermano, y se la pasa el semestre de chévere, sin estudiar, tal vez sin ir a clase, sin leer nada, y al finalizar el semestre, Señor, ayúdame, no puedo, no quiero perder el semestre. A ver, ayúdame, ¿cómo así que ayúdame? Si no se ha esforzado, no ha hecho lo que le corresponde, no ha puesto lo que debe poner, su esfuerzo, ¿sí me estoy explicando? Pero si el chino trabajando, con responsabilidad de hogar, estudia, trasnocha, la esposita tal vez a las 2 de la mañana le lleva tinto porque está estudiando el chino, ¿cierto? O ella también está estudiando a las 2 de la mañana, cada uno se anima al otro, en fin, me estoy explicando. Pagan su precio porque quieren salir adelante, leen, en fin, todo lo que corresponde. Al final del semestre, Señor, ayúdame. 5. Digan amén, hermano. Amén. ¿Me estoy explicando? Porque es coherente, el Señor es coherente. Esfuérzate, sé valiente, le decía Josué. Hermano, la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo me voy a corregir? ¿Cómo me voy a instruir en justicia? ¿Cómo me va a redarguir el Señor si no leo la Escritura? Ahora, hay gente que solamente lee las promesas bonitas. Solamente lo bonito. Sabes que estás leyendo la Escritura desde el contexto almático, desde el deseo de la carne. No la estás leyendo como un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios debe leer la Escritura dispuesto a que el Señor le hable, le desnude las verdades, le muestre la verdad, le ponga la plomada y le destape el espejo y le deje ver que está cometiendo errores y se debe corregir. Porque el propósito es corregirse, hermano. ¿O no? ¿Cómo vamos a enseñar si no nos corregimos nosotros mismos? Perdón, o si no dejamos que el Espíritu nos corrija a nosotros mismos. Esa parte es bien inquietante, sumamente inquietante. Es una orden de Dios. Hay un tercer elemento que hay que considerar para estudiar la palabra, hermano. Vamos allí. Mateo 24:24. Mateo 24:24. Dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, vamos a Colosenses 2:8. No pierda Mateo 24:24. Vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, mi hermano, hay mucha falsa enseñanza circulando por todo lado. Hay falsas doctrinas. Hay vientos de doctrina. Hay engaños por toda parte. Lo está diciendo Jesús mismo en 24:24 de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Los hemos visto ya o no los hemos visto? Los hemos visto. Y falsos profetas en cantidades, hermano. Y harán grandes señales y prodigios. ¡Claro! Ellos también pueden levantar muertos, ¿sabían? Lo hacen y engañan. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cómo vamos a evitar
ser engañados si no tenemos la Escritura abundando en nuestro corazón y el Espíritu Santo revelándola. ¿Hemos reflexionado en eso? Necesitamos estudiar la Escritura, hermano. Necesitamos ir al instituto bíblico. Necesitamos meternos más con el Señor para que no nos engañen las cosas. Hay mucha gente que escucha cualquier cosa. Amén, amén, amén. Espérate, pero ¿cómo dice el hermano? Colosenses 2:8. 8, ok. En traducción lenguaje actual. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Estos espíritus están con él minúsculos. A los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Amén. Hay mucha enseñanza falsa. Muy bien disfrazada. Pero muy bien disfrazada. Muy espiritual. Uno como maestro con cierto nivel de madurez, a veces uno como que le cuesta y esto tiene que mirarlo 2 o 3 veces porque por eso dice que engañarán a uno a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Amén. Nosotros. ¿A quién necesita engañar el diablo? ¿Al mundo o a nosotros? A nosotros. Por eso es tan importante meterse uno con la Escritura, leerla, estudiarla y buscar la guía del Espíritu Santo, hermano. Por eso es tan importante uno estar juicioso en los servicios, escuchando la enseñanza, como debería, verificando, etcétera, etcétera. No podemos jugar a ser cristinos, porque el diablo no juega a ser diablo y Dios no juega a ser Dios. Dios es Dios. Y un día el diablo, que se las dé mucho, tendrá que doblar su rodilla ante el Señor Jesucristo. Pero ¿y nosotros? ¿Ante quién vamos a doblar la rodilla? Si no nos cuidamos, terminamos doblando la rodilla ante un falso Dios. Juan en Patmos dice Apocalipsis que 2 veces se arrodilló ante el ángel, ensimismado por la belleza del ángel, la impresión del ángel. 2 veces se arrodilló Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor, aquel quien recibió la revelación de Jesucristo que está registrada en Apocalipsis. ¿Saben de qué estoy hablando? 2 veces se le arrodilló al ángel y el ángel dijo: levántate, adora solo a Dios. Y si Juan fue engañado en ese momento por un ángel de Dios, porque no le engañó al ángel, sino él mismo se doblegó ya de precipitud y el ángel le tuvo que regañar. ¿Qué esperamos de nosotros si no leemos, no estudiamos la Escritura? No estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de algo muy serio. Pero muy serio, hermano. La Escritura hay que leerla y estudiarla con responsabilidad eterna. No estamos hablando bobadas, hermano. Estamos hablando de cosas muy serias. Pero muy serias, que le pueden marcar a una persona la eternidad. Si nacimos de nuevo, y creo que todos los que estamos acá hemos nacido de nuevo, entonces necesitamos corregir nuestros pasos y entender que necesitamos estudiar la Escritura. Y para empezar a estudiar la Escritura, hemos de aceptar entonces que es necesario leer toda la Escritura y tomar una disciplina para leer la Escritura con juicio, ordenadamente. Y buscar espacio en el tiempo y pedirle al Señor que nos dé el espacio para formarnos en el instituto bíblico. Más aún los que tienen llamado pastoral. Y ustedes saben quiénes tienen llamado pastoral. Llamado ministerial en otras áreas. Cualquier llamado. Y todos aquí deben tener un llamado.
todos los llamados de mi nombre, a los que he llamado y escogido. Dice la Escritura en Isaías, todos. Para gloria mía los he llamado. Dice eso la Escritura en Isaías. Todos necesitamos estudiar la Escritura. Todos. Porque todos tenemos mínimo, el llamado a ejercer el ministerio de la reconciliación. Mi esposa ayer estaba enseñando en la gloria sobre el ministerio de ayudas, el don de la enseñanza. En Romanos 12. En Romanos 12. Y ella les decía a la congregación, a los que estaban allí asistiendo, de ese don que el Señor pone en las personas para llevarle el mensaje del Evangelio con una transparencia y una sencillez impresionante a la gente. ¿Sí se han dado cuenta que hay hermanos y hermanas que tienen una facilidad para transmitir la palabra? Yo no sé, pero el Señor les da la gracia, ¿cierto? Y puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto o un adulto mayor, pero le entienden. Otros tal vez nos enredamos, ¿cierto? Pero hay gente que tiene una facilidad. ¿Se han notado eso? Por ejemplo, yo veo a mi hermana, Nazaret Ortiz. Ella tiene esa gracia, ¿se han dado cuenta? Ella tiene esa gracia. Y la gente la escucha. Y le sigue. Y los trae a la iglesia. Eso es don de Dios, hermano. Y ella con eso está enseñando. Algo les dijo. Algo les transmitió. Con algo los cautivó para traerlos, ¿verdad? Algo les dijo. El don de la enseñanza. Pero empezamos con nuestro testimonio de vida. Empezamos con nuestro testimonio de vida. No creas, hermano, que tú le vas a poder hablar algo al vecino sobre el Evangelio si el vecino te ha visto mal parado con tu testimonio. Al contrario, se va a levantar y te va a restregar en la cara. Amén. Evítate una vergüenza. Ponte de pie, por favor. Este tema definitivamente hay que seguirlo en 8 días con la gracia del Señor. Mamita hermosa, ahora, por favor. Bueno, estamos hablando de madurez espiritual. Un hombre y una mujer de Dios que es madura espiritualmente estudia la palabra, pero no porque lo diga el hermano Daniel, sino porque Mateo 28, 19 y 20. Bueno, yo creo en la gran comisión, no sé si ustedes lo creen. Mateo 28, 19, 20 dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Definitivamente no puedo enseñar lo que no conozco y lo que no vivo. Y como siempre le digo a mis muchachos, a mis hijos, a mis hermanitos, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo si ni siquiera lo has estudiado o lo has leído? Señor, te damos gracias, Padre Celestial, nuestro Abba Padre, nuestro Papito Dios. Señor, a ti te plació hace más de 2000 años bajar acá a la tierra, hacerte hombre y pagar un precio de sangre hasta la última gota. Y fue por amor. Señor, nos están diciendo en su palabra que busquemos, que vayamos y que enseñemos. Entendemos hoy, Señor, que un hombre, una mujer de Dios que madura espiritualmente debe estudiar la palabra, debe vivir la palabra, debe conocer la palabra
para enseñarla. Señor, yo te pido en este momento que seas tú quitando toda pereza espiritual, toda disculpa, toda mentira que el enemigo ha venido a colocar. Yo te pido que coloques en cada uno de mis hermanos, en mi propia vida, Señor, esa hambre, esa sed por leer tu palabra, por conocerla, por entenderla cada día más. Señor, hay muchos planes para leer la Biblia en 12 meses, Señor. Ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Señor, coloca ese querer como el hacer, Señor. Los tiempos son cortos. Las señales se están cumpliendo. No queremos que ninguno de nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros se pierdan. Es necesario enseñar y predicar con nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, a no ser perezosos espirituales, sino ayúdanos más bien a ser hacedores de tu palabra, a ser maestros, a fluir en el don de la enseñanza, Señor, y a hacer el ministerio de la reconciliación, Señor. Yo te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada ministro que hay en este lugar. Señor, te pido que les des una porción más remecida, abundante. Señor, bendícelos desde la coronilla hasta la punta de los pies. Derrama el buen óleo que baja, así como baja por las barbas de Aarón. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.